Con la llegada del verano y las temperaturas excesivamente elevadas, es cada vez más frecuente ver perros con daños en sus almohadillas, en las almohadillas de sus patitas. En este vídeo os voy a dar una serie de consejos tremendamente prácticos para que las protejáis, para que estas almohadillas no se vean afectadas por ir pisando sobre suelo excesivamente caliente. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo explico. Mirar, aunque no os lo parezca, las almohadillas plantares, las almohadillas de las patas de un perro, es una parte de su organismo tremendamente sensible, a la cual no solemos prestar la atención que el animal se merece. Básicamente, las almohadillas están formadas por tejido córneo, tejido como digamos el de la uña, sin llegar a ser un tejido tan duro como el de la uña, que aísla al perro del contacto directo con el suelo. Pero no es como si fuera el neumático de un coche, que mucha gente piensa. Es un tejido tremendamente sensible, porque en ese tejido hay terminaciones nerviosas, hay glándulas sudoríparas. De hecho, por las almohadillas plantares es por la única parte por la cual el perro suda. Los perros no sudan como nosotros, sino que simplemente liberan sudor por las almohadillas. Por lo tanto, es fundamental protegerlas, porque si se dañan, si se agrietan, si se queman, son luego heridas de muy difícil curación y que para el animal son tremendamente dolorosas. ¿Cómo podemos protegerlas? Pues lo primero de todo, y es fundamental, es que interioricéis lo que denominamos como regla de los 5 segundos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues básicamente que antes de salir a la calle, mira a ver si puedes aguantar durante 5 segundos tu palma de la mano en el suelo. Tan sencillo como eso. Es muy fácil. Si no eres capaz de aguantar 5 segundos, ¿cómo pretendes que el perro aguante todo un paseo? Imagínate que eres tú el que va descalzo, que también tenemos tejido córneo, los callos en la planta de los pies. ¿Verdad que no sería agradable? Pues al perro le va a pasar exactamente igual. Es de cajón, pero es fundamental que no vayáis a dar paseos en las horas centrales del día, que no vayáis por zonas excesivamente soleadas, donde ha estado dando el sol durante muchas horas, porque acumulan calor, calor que se desprende y que quema literalmente las almohadillas de vuestro perro, provocando las clásicas quemaduras que luego a posteriori son dificilísimas de tratar, muy difíciles. Y fundamental, cuando volváis a vuestro domicilio, especialmente en los meses de verano, es muy importante que perdáis 5 o 10 minutos refrescando con una simple toallita de estas de bebés o de limpiarnos las manos, esas toallitas húmedas, que perdáis un poco de tiempo limpiando las almohadillas del perro. Notaréis que al animal le gusta porque le refresca, le es muy agradable. Al mismo tiempo, esto os permitirá observar si hay alguna pequeña puncha, alguna pequeña piedrecita que se les quede en el espacio interdigital, que veáis que si hay alguna escoriación, porque es una zona donde muy fácilmente nos puede crecer el hongo malassezia, posterior o a raíz de una quemadura, y esto de verdad que luego es muy difícil de tratar. Y ya, si quieres ser un cuidador o un propietario de perro de matrícula de honor, te recomendaría que simplemente después de limpiar estas almohadillas aplicaseis un poco de crema de aceite de coco, simplemente eso, o de parafina, algo que al perro de verdad va a agradecer mucho, porque vais a hacer que esa piel córnea de la almohadilla se hidrate, que esté en perfecto estado, que las glándulas sudoríparas que el animal utiliza para marcar el territorio estén en perfecto estado y que no tengamos a posteriori ni quemaduras, ni piodermas, ni sobre todo la temida malassezia. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.